Hola, bienvenidos a Oraciones Finales, y en esta oportunidad estaremos compartiendo una nueva serie llamada Profecías que Jesucristo mismo anunció en su tercera parte, y le invitamos a que tengan a la mano su Biblia para cotejar con los textos que aquí se citan. ¿Están listos? Pues comenzamos. Mis hermanos y amigos, en esta ocasión iniciaremos con profecías que Jesucristo mismo anunció referentes a la iglesia y al mundo. Ya habíamos comentado que el Señor Jesucristo es señalado en las Escrituras como un profeta. Mire, Jesucristo mismo profetizó de la corrupción de la iglesia profesante. Mire cómo dice Mateo 13, 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha sembrado esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con él el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Se fija, ahí empieza la corrupción en la iglesia. Habrá gente que parezca ser creyente, que parezca ser hijo de Dios, que alabe y también levante las manos y dé su diezmo en la iglesia y diga sí Señor, y también diga la paz de Dios y le dé una sonrisa al salir, pero realmente no es un nacido de nuevo. Realmente es alguien que es carnal, realmente es alguien que no ha sido sembrado por el Señor Jesucristo. Recuerde que en la parábola del sembrador, el Señor está diciendo que alguna parte cayó de la semilla, cayó en el terreno duro, otra cayó entre pedregales, otra semilla cayó entre espinos y finalmente otra semilla cayó en buena tierra, y esa fue la que dio fruto. Recordemos que tenemos que estar probando: por sus frutos los conoceréis. Tenemos que estar sabiendo y probando los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Mire, el Señor predijo la victoria y seguridad de la iglesia verdadera. En Mateo 16, 18 dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ese es el verdadero nacido de nuevo, ese es el verdadero plantado por la mano del Señor, el sembrador. Es aquel que ha nacido del agua y del Espíritu, es aquel que ha sido nacido por un milagro del cielo, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire, fijémonos ahora en las profecías que el Señor habló concernientes respecto al mundo. Mire, el Señor Jesucristo predijo la incredulidad del mundo. En Juan 16, 9 dice que el Espíritu Santo iba a venir para convencer al mundo de pecado. Dice: por cuanto no creen en mí. En Juan 15, 21 dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, que el mundo rechazará al Señor Jesucristo. El mundo rechazará
cualquier señal de la cruz, cualquier señal de la palabra de Dios, se burlarán, comenzarán a rebelarse en un franco enfrentamiento con sus ideas, con sus actos, con sus obras obscuras y pecaminosas contra Dios. Y lo vemos en la actualidad y lo vemos en lo que nos rodea. La música hablando por lo regular de obras o de actos inmorales, de palabras en doble sentido, y hablando los videos de sexo, de violencia, de sangre. Esta es una de las formas en donde la incredulidad se manifiesta, en donde la rebelión se manifiesta frente a el Señor Jesucristo, su enseñanza y también su doctrina. Él también predijo esta oposición del mundo. Mire, en Juan 15, 19 dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Verso 15, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Verso 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿Se fija? Entonces, iglesia, no espere a que lo trate bien sus vecinos, no espera que lo traten bien en el trabajo o en la escuela. Siempre habrá algún tipo de persecución contra usted, ya sea porque usted no participa de sus obras que hacen en lo oculto, ni se deleita con las cosas que ellos realizan y que se regodean en ellas, ni tampoco usted participa en las ofensas o en las palabras de doble sentido, ni usted participa en mirar o hablar de violencia y justificar todas estas corrientes de homosexualismo, de lesbianismo, de feminismo exacerbado, de machismo exacerbado, de violencia, de sexo, de todo tipo de maldad que se contrapone contra la palabra de Dios. Usted y yo sabemos lo que es el fruto de la carne. Es pleitos, iras, contiendas, herejías, disensiones, maledicencias, adulterios, cosas sobre las cuales somos amonestados, y los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso el Señor está prediciendo este tipo de oposición del mundo contra el Señor Jesucristo, contra su cruz, contra su iglesia, contra todo lo que huele a santidad, a Hijo de Dios. Todo aquello es abominación para el mundo. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Mire también, Cristo predijo la aflicción del mundo. En Lucas 21:9 dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Lucas 21:10, entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Verso 11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Se fija bien, entonces el mismo mundo, la misma gente, la misma población mundial, por sus filosofías, por sus conceptos de rebelión, por sus conceptos contra las enseñanzas del Señor Jesucristo, contra sus mandamientos, simplemente ellos mismos se están dañando a sí mismos, y como consecuencia va a traer una serie de cataclismos a nivel mundial. Lo estamos viendo terremotos, estamos viendo también el invento del rayo HAARP,
que es un arma secreta capaz de producir terremotos, cambio de climas, tsunamis, etc. Y todo esto es creado por el hombre. También la contaminación, también los huecos en la capa de ozono, las alteraciones en los climas. Y por supuesto la codicia del hombre, la invasión de la fuerza del hombre por el hombre para tomar sus recursos naturales de los pueblos mayores, de los pueblos grandes, de las naciones potentes, poderosas sobre las naciones pequeñas. Y vemos ejemplos tristemente, amigo, tristemente, hermano, que estos grupos poderosos, llenos de riquezas, de codicia, de maldad, están creando una agenda para cumplirla y para que se lleve a cabo, no importando lo que pueda o deba de ocurrir sobre la generación que viene, sobre los seres humanos actualmente en esta generación y sobre los que vienen. Estamos oyendo de guerras y rumores de guerras, repito, lo estamos viendo, las agresiones entre Israel y palestinos, estamos viendo agresiones de violencia en la guerra, aspectos bélicos de Rusia y de Ucrania, y así sucesivamente en el mundo están ocurriendo. Pero esto no es mandado por el Señor Jesucristo, esto no es mandado por el Señor, es mandado, es organizado por el hombre. Usted está viendo que estas pandemias que están creando, inventando, como la última, la cual llevó gran mortandad a nivel mundial, como fue la pandemia del COVID, y todavía con sus consecuencias. Entonces, amigo, usted vea, usted note, usted que es inteligente, si usted no es creyente, si usted no ha creído en Cristo, está a tiempo, arrepiéntase de sus pecados. Venga al Señor y dígale: he pecado, mis pecados te han llevado a la cruz, pero reconozco que tú eres el Señor, que tú fuiste levantado de los muertos y que estás a la diestra del Padre. Y yo, Señor, te pido tu perdón. Ven y sálvame, ven y sálvame. Ya no seré un transgresor de tus mandamientos, sino que sé un cumplidor de tus leyes. En el nombre de Jesús. Amén. Y mi amigo y mi hermano, así concluimos este pequeño mini estudio y tendremos oportunidad de encontrarnos en una misión más de oraciones finales. Hasta la próxima.